Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Iniciamos este segundo y último tramo de la materia genética molecular, donde ya les aclaré un poco qué es lo que vamos a ver a lo largo de este tan corto cuatrimestre, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más redituable posible. Comenzamos con un hermoso tema que son las mutaciones genéticas. Vamos a hablar de qué son, qué cosas las producen y las consecuencias de las mutaciones. Bien, siempre que hablamos de mutaciones, sobre todo recuerden que estamos formándolos para la escuela secundaria y generalmente cuando hablamos de mutaciones hablamos de estas cuestiones, ¿sí? Me pasa que cuando introduzco en el tema de genética y sobre todo de mutaciones, recuerden que vemos parte de genética en segundo año y después, bueno, retomamos en quinto una parte y en sexto detenidamente. Y hablamos de mutaciones y directamente los chicos nos aluden a la presencia de los X-Men, ¿sí? Y todas estas cuestiones raras y cosas que ellos ponen como que son exclusivas de las mutaciones, cuando sabemos que no es así. Introducimos este tema con esta hermosísima imagen y ustedes me dirán por qué pelirrojos. Bueno, porque esta pigmentación se debe a una mutación, ¿sí? A una mutación en un gen en particular, donde hace que tengan esta pigmentación y todas las particularidades que tienen los pelirrojos. Yo acá les puse alguna de esas particularidades. Se dice que tienen superpoderes, por supuesto entre comillas, ¿no? Y bueno, si ustedes ven acá menciona dónde existen la mayor cantidad o la mayor proporción de pelirrojos en el mundo: Islandia, Irlanda y el Reino Unido. Eh, ¿Por qué se los llama superpoderosos o ¿por qué tienen superpoderes? Porque, bueno, ellos pueden crear su propia vitamina D en menos tiempo. No es como nosotros, ¿sí? Que necesitamos mucho más tiempo y la presencia del sol, ¿no? Para generar esta vitamina D. Dicen que son capaces o tienen un mayor margen o un mayor predisposición a soportar el dolor, ¿sí? Pero también tienen otras cuestiones, que tienen la piel muy sensible, tienen mayor riesgo a sufrir de melanomas, que son cáncer en la piel, y eso se debe justamente a esa mutación de ese gen MC1R. Bien, entonces acá introducimos con este dato de color, ¿no? Que no sé si lo sabían, pero está bueno que vayan introduciendo cosas que pueden llamar la atención. Hay veces que tenemos alumnos pelirrojos y está bueno retomar esto como un modo de aplicar, ¿sí? La genética al contexto. Bien, nosotros lo que vamos a ver está reducido o resumido en este cuadro. Recuerden que siempre un cuadro de presentación o de finalización ayuda y da un pantallazo en general de todo lo que se verá o lo que se terminará de ver con respecto a un tema. Vamos a comenzar a ver qué son las mutaciones, qué cosas las producen a esas mutaciones, cómo se clasifican las mutaciones. Y acá quiero ser un poco cuidadosa. ¿Por qué? Porque hay tantas clasificaciones como autores, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que tenemos clasificaciones según los efectos, según el tipo de célula afectada, según la cantidad de material genético afectado. Las clasificaciones van a variar. Este punto es a tenerlo en cuenta, ¿sí? Todo esto que ustedes ven en este cuadro lo iremos viendo de a poco en esta presentación. Continuamos. ¿Qué son las mutaciones? Bueno, ustedes saben que las mutaciones son un cambio en un gen, ¿sí? Es más, la unidad genética que es capaz de mutar es el gen, ¿sí?
nosotros sabemos que estas mutaciones ocurren a nivel molecular y se observan generalmente en una reacción en cadena de la polimerasa, en una PCR, hoy tan mencionada con el coronavirus. Bien, las consecuencias de las mutaciones no es lo que cree la mayor parte de la humanidad, ¿sí? Que generalmente como sinónimo de mutación lo relacionan con enfermedades o con algún trastorno medio raro, ¿sí? Como estos ejemplos de los X-Men que mencionábamos, sino que nosotros sabemos que afortunadamente las consecuencias de las mutaciones a mayor grado e índice son es lo que produce y lo que facilita la evolución, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar a hablar un poquitito del origen de las mutaciones. Pueden ser naturales e inducidas. Naturales generalmente son espontáneas y son, por ejemplo, errores que ocurren en la duplicación, ¿sí? Del ADN, y estas mutaciones naturales son la base de la evolución, la base de la variabilidad, ¿sí? En cambio, las mutaciones inducidas son las que se producen por medio de agentes externos, que pueden ser las radiaciones, sustancias biológicas como bacterias y virus. Ustedes saben que soy radióloga y bueno, uno de los efectos de los rayos X son las mutaciones, ¿no? Y son severas. Bien, seguimos. Tipos de mutaciones. Podemos decir que hay distintos tipos y eso depende de distintas clasificaciones, vuelvo a decir. Si yo hablo según el tipo de célula afectada, yo sé que tengo mutaciones germinales y mutaciones somáticas. Como su nombre lo indica, las germinales afectan a los gametos y se transmiten, y las somáticas afectan al individuo pudiendo causar enfermedades graves, que estas no se transmiten y no tienen un papel importante en la evolución. Continuamos. Cuando hablamos de categorías de las mutaciones, vamos a hablar de distintas cuestiones, como lo es el reordenamiento cromosómico, las aneuploidías y las euploidías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de categorías de las mutaciones? Las mutaciones, si son por reordenamiento cromosómico, ¿qué quiere decir? Que va a haber un orden o un reordenamiento que puede ser dado por duplicaciones o deleciones, que cuando nosotros hablamos de las duplicaciones se duplica, las deleciones se pierde, ¿sí? Se pierde material genético. Inversiones o sustituciones, lo que su nombre indica, se invierte o se sustituye. Después vamos a ver qué cosas, ¿no? Siempre estamos hablando de nucleótidos o de bases o pares de bases. Cuando decimos de translocaciones, vamos a hablar de dos tipos, que después veremos qué son estas translocaciones. Pueden ser recíprocas o no recíprocas. Esto es cuando hablo de mutaciones puntuales, ¿sí? Bien, cuando hablo de aneuploidías y euploidías, yo acá voy a tener, si digo aneuploidías, ambas, tanto las aneuploidías como las euploidías, se producen por no disyunción. Recuerden que la no disyunción es esa no separación de los cromosomas homólogos. Es decir, vamos a tener una célula que tenga mayor cantidad de cromosomas y otras que tengan menos cantidad de cromosomas. ¿Se entiende? Esta no disyunción se puede producir en meiosis 1, en meiosis 2 y en mitosis. ¿Estamos? Y recordamos, ¿en qué etapa ocurre esta no disyunción? En la anafase, ¿sí? Recordamos eso. Las aneuploidías, a diferencia de las euploidías, alteran el número de cromosomas, ¿sí? Es decir, un número de un cromosoma. En cambio, las euploidías alteran al juego completo de cromosomas. Ejemplos. Fíjense, yo acá les hice
este resumen para que ustedes lo vean más y mejor. Acuérdense, aneuploidías altera el número de cromosomas. Las aneuploidías pueden ser nulisomías, monosomías, trisomías y tetrasomías. Nulisomías, la fórmula va a ser 2n menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Si 2n es 46, menos 2 vamos a tener 44 cromosomas. Entonces, acá hay una alteración, por supuesto, en el número de cromosomas. Las monosomías, como su nombre lo indica, va a ser la alteración en uno solo, por eso 2n menos 1 es 45 cromosomas. Las trisomías van a ser 2n más 1, 47 cromosomas, como por ejemplo la más conocida, trisomía en el par 21, ¿sí? O síndrome de Down. Las tetrasomías van a ser 2n más 2, es decir, si a 46 le agrego 2, voy a tener 48 cromosomas. ¿Se entiende? Después vamos a hablar un poquitito de esto y de las características y de lo que producen estas aneuploidías a nivel orgánico. Bien, yo esto se los dejo, ¿sí? Les dejo que es una nulisomía, monosomía, trisomía, qué es lo que pasa, esto se lo dejo para ustedes, ¿sí? Y un ejemplo de cada uno, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo y hablando un poquitito de estos ejemplos, ¿sí? Acá, fíjense, acá tenemos aneuploidías las más frecuentes que hay en nosotros, en el organismo humano. Tenemos la que dijimos recién, la trisomía en el par 21, que es el síndrome de Down, que se da 1,5 por 10.000 nacidos. Esto es un índice alto, ¿sí? Recuerden que estas trisomías van a aumentar dependiendo la edad de la madre, ¿sí? Bien, también dependiendo la edad en adultez y en inmadurez también, guarda, están los dos extremos. No siempre quiere decir que se van a dar solamente en mujeres que quedan embarazadas en una alta edad, sino que también puede ocurrir con mujeres muy jóvenes, ¿sí? Después tenemos el síndrome de Edwards, que es una trisomía en el par 18, el síndrome de Patot en el par 13, tenemos el síndrome de Turner, ¿sí? El síndrome del triple X o la supermujer, el síndrome de Klinefelter y el síndrome del supermacho, que es el duplo I, ¿sí? Bien, después fíjense en todas las aplicaciones clínicas de cada uno de estos síndromes lo que produce. En el síndrome de Down, que es lo más frecuente que uno ve, particularmente lo vemos diariamente, retraso mental, bueno, tienen rasgos mongoloides, alteraciones oculares, braquicefalia. Después en el síndrome de Edwards tenemos malformaciones renales, cardíacas, deficiencia mental. En el de Patot van siendo cada vez más nocivos. Después les voy a mostrar imágenes de estos síndromes. En el síndrome de Turner, generalmente el síndrome de Turner se da en las mujeres, ¿sí? Donde los genitales son infantiles, esterilidad y tienen baja estatura. Cuando hablamos acerca de Klinefelter también vamos a ver en imágenes características, y cuando hablamos de este supermacho, realmente lo que más impera en este cuadro clínico es la agresividad, ¿sí? Y las grandes estaturas. A veces estos síndromes ayudan en alguna causa judicial donde un hombre con esta alteración comete actos de abuso, ¿sí? Las leyes se valen también de este trastorno. ¿Por qué? Porque altera la agresividad o la conducta. Bien, seguimos. Dijimos que las euploidías, a diferente de las aneuploidías, alteran el juego completo, pudiendo ser haploidías, como ocurre en el solo juego de los insectos, y la poliploidía cuando puede ocurrir una alteración en más de un juego, como por ejemplo cuando tengo
euploidías cuando tengo una triploidía, una tetraploidía, una pentaploidía y así sucesivamente. Si una diploidía, esto se los dejo de ejercicio y háganlo porque esto lo tomo en los finales. Si la diploidía, que es 2N, es igual a 46, ¿cuánto será una triploidía, una tetraploidía y así sucesivamente? Se los dejo de ejercicio, que esto es distinto a 2N más 1 o 2N menos 1. Esas son aneuploidías. ¿Se entiende? Esto es importante que ustedes lo introduzcan y lo fijen. Es importantísimo. Bien, seguimos. Los tipos de mutaciones también pueden medirse según el efecto que causan, que pueden ser nocivas, neutras o beneficiosas, ¿sí? Como su nombre lo indica, las nocivas producen un cambio al azar, ¿sí? Y lo que hace que la proteína sea defectuosa. Pueden ser sin efecto, neutras, lo que hace que un cambio en un par de base o en un nucleótido no tenga efecto alguno, sino que podamos tener la misma proteína, que después lo vamos a ver, porque en última instancia, chicos, piensen que una mutación es un error que se produce en la síntesis de proteína, ¿sí? Bien. Por eso es tan importante e hice tanto hincapié en el tema pasado sobre síntesis o traducción, ¿sí? Bien, y las beneficiosas, bueno, son las que se transmiten en la descendencia y las que me permiten la evolución, ¿sí? Bien, seguimos. Para poder ver estas alteraciones genéticas o alteraciones, mejor dicho, cromosómicas, porque yo lo que veo en el cariotipo son cromosomas, entonces, ¿qué voy a ver en el cariotipo? Alteraciones cromosómicas, alteraciones que se dan a nivel del cromosoma. El cariotipo es importantísimo, ¿por qué? Porque acá voy a ver las alteraciones. Y acá claramente, recuerden, el cariotipo es el ordenamiento según grupos de cromosomas, ¿sí? Esos grupos de cromosomas están dados por el lugar donde se encuentra el centrómero, ¿sí? Y de esa manera serán los brazos más cortos o más largos, teniendo la clasificación de los cromosomas, que eso ya lo vimos. Bien, fíjense, yo acá veo los 22 pares y el último par sexual. ¿Qué pueden ver acá? Que acá está faltando uno del par. Entonces tengo lo que se llama el síndrome de Turner, o que acuérdense en que el síndrome de Turner, que será una aneuploidía o una euploidía. Claramente es una aneuploidía. ¿Por qué? Porque ahí el trastorno o la alteración que ocurrió es en un solo cromosoma. Por eso tengo 45 cromosomas. Es decir, tengo 2N menos 1, o también llamado síndrome de Turner o X0, donde obviamente se ve afectada la mujer y estas son las características. Ahora vamos a ver en otra imagen otras características más. Y acá se las dejo, ¿sí? Generalmente los párpados son caídos, pero algo que lo que más se vislumbra es este cuello, ¿sí? Que se le dice un pliegue membranoso. Ahora les voy a mostrar una imagen, esta imagen. Este pliegue membranoso es típico del síndrome de Turner, ¿sí? Esta actriz muy conocida de Estados Unidos tiene síndrome de Turner, ¿sí? Cuando hablamos de Klinefelter, hablamos, fíjense, miro el cariotipo y ¿qué puedo ver? Que hay una alteración en qué. También hay una alteración cromosómica y es una aneuploidía, ¿sí? Fíjense acá qué hay. Fíjense, a ver si lo pueden ver. ¿Qué veo acá? Acá veo una alteración en donde por supuesto que es
es un cariotipo que pertenece claramente a un masculino y tengo un X de más, XXY. Y estas son las características. Tiene características femeninas, fíjense, características, tienen la cintura muy marcada, los genitales no muy desarrollados, son estériles. Todo esto produce el síndrome de Turner, ¿sí? De Klinefelter. Bien, y acá les muestro otras características, ¿sí? Seguimos. También hay tipos de mutaciones que se clasifican según su origen, que ya las vimos, que pueden ser espontáneas, naturales o inducidas, y cuáles son esos agentes que forman parte de ese agente mutagénico, como generalmente siempre nombramos las radiaciones, o también hay agentes químicos que la producen, ¿sí? Seguimos. Fíjense en lo que dice acá. El cáncer puede deberse a 3 cosas: a mutaciones, a factores ambientales, que acá tenemos cuando hablamos de factores ambientales, recuerden que hablamos de la epigenética, esa ciencia que está en pleno auge, y también se debe a la presencia de ciertos genes llamados protocongenes, que pasan a oncogenes al sufrir una mutación. Entonces, gracias a estos genes se pueden producir distintos tipos de cáncer. ¿Se entiende? Seguimos. Cuando hablamos, ustedes seguramente con Daniel van a ver lo que es el pool génico, ¿sí? Hablamos que la evolución se debe a aquellos cambios, ¿sí?, que ocurren gracias a estas mutaciones genéticas a lo largo del tiempo. ¿Y a qué llamamos pool génico de una población? Al conjunto de genes de la población, que está formada por todos los alelos que tienen los individuos que constituyen ese pool, ¿sí? Una combinación favorable de esos alelos favorece la supervivencia, por ende la reproducción y la extensión de la población, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, que no todo lo que hablamos acerca de mutaciones es mala palabra, sino que son la base de la evolución. Seguimos. Por eso acá en esta diapo dice que la mutación es la fuente primaria de variabilidad, pero no la única. ¿Por qué? Porque la recombinación genética, aquello que vimos en meiosis, que se llama crossing over o entrecruzamiento, también incrementa la variabilidad. La mayoría de los cambios evolutivos se producen por esa acumulación gradual de mutaciones, ¿sí?, y por variaciones en número y organización. ¿Estamos? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora esa clasificación que habíamos visto por reordenamiento, ¿sí? Yo les dije que esas por reordenamiento eran puntuales, ¿sí? Entonces, las mutaciones genéticas o por reordenamiento cromosómico son cambios puntuales en un solo gen que va a alterar la estructura, ¿sí? Pueden ser por sustitución. ¿Qué quiere decir? Que se sustituye un nucleótido por otro, lo que va a dar un cambio de un nucleótido que estaba en un lugar, va a ir a un codón y a un lugar diferente. Las sustituciones pueden ser de 2 maneras. Pueden ser, fíjense en acá, ¿sí?, por transición y por transversión. Una mutación o unas sustituciones por transición cuando se sustituye purina, una base púrica por púrica o pirimídica por pirimídica. En cambio, una sustitución es por transversión cuando la sustitución se da entre una base púrica
por una pirimídica o viceversa. Acá el cuadrito y las flechitas lo indican claramente. Recordemos cuando una base es púrica y cuando es pirimídica. Esto también ustedes ya lo vieron, lo recontravieron, por eso lo mencionamos al paso y se los hago recordar. Seguimos. Hay mutaciones que desvían el marco de lectura. ¿Qué quiere decir? Después lo vamos a ver bien en un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Esas mutaciones pueden ser por deleción, por inserción o adición. Cuando hablamos de deleción, yo hoy les dije que se debía a la pérdida de uno o varios nucleótidos. Por ende, si hay pérdida, va a haber una desviación del marco de lectura de esa proteína y por ende la proteína va a estar alterada. Si hay una inserción o una adición, también se va a insertar uno o varios nucleótidos. Ambos tipos sí o sí cambian el encuadre de los codones. Por eso, al cambiar el encuadre de los codones, pueden dar una proteína que resulte truncada o aberrante. O también puede dar un stop, ¿cómo decirlo? Es un stop antes de tiempo, haciendo que la proteína sea corta y de esa manera deje de ser funcional o pierda la funcionalidad que se pretendía. ¿Se entiende, chicos? Igual lo vamos a ver en un ejemplo. Acá les dejo para que ustedes vean qué pasa con esas mutaciones que yo hoy les hablaba. Si hay una sustitución, fíjense, se sustituye una base por otra base. ¿Qué pasa si hay una deleción? ¿Sí? Hay pérdida, fíjense. Hay pérdida en el material. Si hay una inserción, va a haber un agregado, ¿sí? Va a haber una adición. Si hay una inversión, se invierten. Acuérdense, la inversión que puede ser púrica por púrica o púrica por pirimídica, ¿sí? Y si hay una translocación, ahora vamos a ver más adelante qué es una translocación, que es la que nos faltó. Continuamos. Esto es lo que pasa con los distintos tipos de mutaciones puntuales. La deleción, inversión, translocación. Fíjense en los colores, los alelos, fíjense en todas esas cuestiones que les van a ayudar. Siempre digo que no hay mejor que la ayuda de los GIF. Este es muy claro, fíjense sobre todo en la translocación. Esperamos un ratito y fíjense, miren la alteración o cambios de colores, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son las translocaciones. Esto ocurre cuando hay una pérdida de una base. Fíjense, ¿qué pasó si se pierde una base? ¿Qué va a pasar? La proteína es más corta, entonces hubo una mutación. ¿Qué pasa también si hay una adición? Se altera también, ¿sí? Pero miren, yo acá les voy a explicar con este ejemplo. Ustedes miren esto. Yo con este ejemplo les voy a explicar claramente qué es lo que pasa cuando se insertan o ocurre por inserción. Una base, dos bases o tres bases. Si digo bases o nucleótidos, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, fíjense, acá vamos a hacer de cuenta que las mutaciones y su efecto con desplazamiento de lectura. Vamos a ver eso, las mutaciones y el efecto que tienen cuando desplazan el marco de lectura. O lo que llamamos también el frame shift, que van a cambiar el marco de lectura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense, vamos a usar un ejemplo de letras ordenadas en palabras de 3 letras cada una, que van a formar un mensaje en nuestro idioma. ¿Por qué hice esto? Para que ustedes vean el equivalente de esto mismo de lo que podría ser los codones al leer el ARN mensajero. Fíjense, yo acá puse los que ves son los que son. Este es un mensaje que tiene sentido, ¿sí? Y traté de simularlo a modo de 3 letras, de codones, ¿sí?
Ahora ustedes fíjense, ¿qué pasa en la frameshift más 1? ¿Qué quiere decir? Que hay una inserción de un nucleótido. ¿Qué pasa cuando hay una inserción de un nucleótido? ¿Va a cambiar el marco de lectura? Por supuesto, porque ¿qué hizo? El mensaje, ¿qué pasó con el mensaje? Se desorganizó totalmente, ¿sí? No tiene sentido. A esto se lo llama desplazamiento del marco de lectura más 1. Por eso la llamamos frameshift más 1, que ocurre por una inserción. Vamos al otro ejemplo. ¿Qué ocurre si en vez de ser un nucleótido o un par de bases son 2? ¿Qué pasó acá? A ver, piensen un poquitito. También se desorganiza, también produce un desplazamiento del marco de lectura, pero más 2, es decir, que tengo un frameshift más 2, ¿se entiende? Está desorganizado. Ustedes fíjense que en verde quiero indicar como si fuese un codón de stop. Lo puse en verde por esa cuestión. Pero ¿qué pasa cuando hay una inserción de 3 nucleótidos o 3 pares de bases? A ver, piensen un poquito. Acá lo que ocurre es que se mantiene el mismo marco de lectura, se mantiene el mismo mensaje. Simplemente lo que va a ocurrir acá, ¿qué va a pasar? Se va a incorporar 2 aminoácidos distintos, 2 aminoácidos más, pero el marco de lectura se mantiene, ¿sí? Esto ocurre con una inserción de 3 pares de bases. Va a ocurrir lo mismo para las deleciones, con la pérdida de... Esto es con la inserción de material. Con la pérdida ocurre lo mismo, ¿sí? Solo que puede dar lugar a codones de stop más rápido. Imagínense que en vez de tener el codón de stop acá, lo tiene acá. ¿Qué va a producir? Produce que la proteína sea más corta, quede truncada y pierda la funcionalidad. ¿Se entendió, chicos? Miren cómo con un sencillo ejemplo yo puedo explicar esto del marco de lectura con las inserciones y con las deleciones. Esto es lo que pretendo que hagan ustedes en la actividad que tienen correspondiente a esta clase, que puedan abordar los temas dados en el trabajo práctico número 6 desde la aplicación, para que el alumno lo entienda. Porque si no, ¿yo qué hubiese hecho, chicos? Yo le hubiese dicho que son las deleciones, las inserciones y no darle el ejemplo. No digo que no lo van a entender, sí lo entenderían, pero sería mucho más difícil entenderlo. ¿Se comprende? Bien, seguimos. Ahora esto se los propongo a ustedes. Ustedes van a resolver este ejercicio y este ejercicio lo van a resolver y lo van a compartir en el foro, ¿sí? Quiero que hagan esa actividad. Esta actividad es muy fácil, esta actividad se da en secundario, ¿sí? Y lo van a hacer usando el código genético. Recuerden que el código genético que usamos es ese código genético que desestructura al anterior, que es el circular. Y van a usarlo desde la aplicación código genético, ¿sí? Ustedes me van a decir qué ocurre para cada paso o cada caso. Acá tenemos 3 casos distintos que nos van a dar 3 tipos de mutaciones. Unas que se llaman sinónimas o nulas, que también reciben el nombre de silenciosas, que después ustedes van a ver por qué silenciosa. ¿Qué pasó acá? Fíjense, acá tenemos los codones, acá tenemos una C, sería en el sexto... en la sexta base del segundo codón, ¿sí? Tengo una C
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa C? Se cambió por una U. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá tenemos, fíjense, después ustedes lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ir buscando, van a codificar cada uno de estos codones. ¿Y qué pasa acá? Lo codifican acá y lo codifican acá. Y van a ver si realmente son sinónimas, silenciosas o nulas, lo que quiere decir que en esta, aunque haya un cambio en uno, no va a alterar la secuencia de aminoácidos. Una vez que lo hagan se van a dar cuenta, ¿sí? Ese cambio entre una citosina y un uracilo no va a traer un cambio, sino que ustedes van a ver que el aminoácido va a ser igual. Hagan el ejercicio para que se den cuenta. Entonces, acá el mensaje va a ser el mismo y la proteína que se va a codificar no va a variar. Pero, ¿qué pasa en las mutaciones no sinónimas? ¿Acá producirá algún cambio en los aminoácidos? Bueno, háganlo. A estas mutaciones sinónimas pueden ser por cambio de sentido o missense, o pueden ser también sin sentido o nonsense, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar en ambas? Se los dejo a ustedes cuando codifiquen. Se van a dar cuenta qué va a pasar con esa proteína. Y bueno, y el resultado ustedes me lo estarán compartiendo en el foro. Sepan que les doy una ayuda. Acá no hubo cambio. En estas dos sí. Ahora quiero que ustedes me digan qué cambio ocurrió acá y por qué. ¿Se entiende? Hagan el ejercicio con el código genético y van a ver que lo van a poder realizar de manera significativa para que sepan que realmente un cambio en un gen, una mutación, es el cambio en qué, en última instancia, en la proteína o en la síntesis de proteína. Que esa proteína puede quedar truncada porque perdió su funcionalidad. ¿Por qué perdió su funcionalidad? Porque se cambió un aminoácido por otro o porque quedó más corta. ¿Por qué? Porque llegó el codón de stop antes. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Nos quedaba retomar la translocación. ¿La translocación qué es? La translocación se da generalmente cuando ocurre la recombinación, ¿sí? El crossing over. Y acá hay un cambio o un intercambio entre fragmentos del cromosoma. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser translocaciones recíprocas, cuando dos cromosomas diferentes intercambian segmentos entre sí, o puede ser la robertsoniana, cuando un cromosoma completo se adhiere a otro. Vamos a verlo en el ejemplo. Bueno, fíjense en la recíproca, ¿qué va a pasar? Intercambian fragmentos entre sí, entre los cromosomas. En cambio, la robertsoniana ocurre así. ¿Se entiende? Bien. Se dice que la translocación robertsoniana es el producto de nuestra evolución como homínidos, ¿sí? Bien. Acá les voy a dejar la diferencia que hay cuando una mutación se dice que es por translocación balanceada y desbalanceada, lo que produce, ¿no? Cuando es balanceada, ¿qué quiere decir? Que no hay ni ganancia ni pérdida, es decir, que hay un balance en esa reestructuración o en esa reubicación del cromosoma, lo que hace que la persona que sea portadora no tenga problemas de salud. Y muchos ignoran que lo tienen, pero ¿qué pasa? Va a ocurrir un problema cuando tienen un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo puede heredar un trozo extra o puede tener una carencia de ese cromosoma, lo que va a producir justamente una
traslocación desbalanceada, lo que va a producir dificultades en el aprendizaje, discapacidad, ¿se entiende? Bien. Cuando hablamos de mutaciones, hablamos también de qué se puede hacer para detectar, cuáles son las pruebas para detectar, que esto seguramente ustedes lo vieron con Cecilia Everwein, ¿sí? En embriología, yo digo embriología, pero es, se me fue el nombre, chicas, embriología o biología celular, ¿sí? Entonces, biología del crecimiento, creo que se llama así, si mal no recuerdo. Bien, fíjense, las pruebas para detectar son análisis de sangre, que van a mostrar qué cosa, el cariotipo, pueden hacer el muestreo de vellosidades coriónicas y la amniocentesis. Acá yo tengo la amniocentesis, donde lo que se toma la muestra es de el líquido, ¿sí? Acá esta es la amniocentesis. Ustedes saben que tenemos líquido amniótico y de ahí vamos a hacer un estudio previo, ¿sí? Son estudios previos, y la muestra de vellosidades coriónicas se saca el muestreo de la placenta. Ambos nos van a indicar si hay algún problema con el posterior nacimiento, ¿sí? Que generalmente estos muestreos o estas pruebas se hacen a medida que la edad de la madre aumenta. Bien, causas de las mutaciones ya lo vimos, esto volvemos a retomarlas, es lo mismo que vimos, pero lo retomamos, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo, lo que pasó en Chernóbil, ¿sí? En el 86, que aún hoy, si alguno vio la serie, aún hoy siguen habiendo radiaciones que produjeron, fíjense, todas estas mutaciones o aberraciones genéticas, ¿sí? Ejemplos. Bien, cuando hablamos de tasa y frecuencia mutagénica, son dos cosas distintas. La tasa de una mutación es la frecuencia con la cual surge una mutación específica. En cambio, la frecuencia es la incidencia de esa mutación dentro de un grupo definido, ¿sí? Por eso decimos que las tasas de mutaciones por lo general son bajas y se ven afectadas por factores ambientales y genéticos. ¿De qué dependen las tasas de mutaciones? Dependen de tres cosas. Del tamaño génico, que quiere decir cuanto más sea la extensión del ADN que está dañado, mayor va a ser la probabilidad de que ocurra esa mutación. Va a depender del tipo de secuencias de bases. Cuando hay secuencias que hacen que se produzcan mayores tasas de mutaciones, como por ejemplo los dímeros de timina. A mayor cantidad de dímeros de timina va a haber más errores. Y también va a depender del número y la extensión de intrones. ¿Qué quiere decir? Que a mayor número de intrones, mayor probabilidad de mutaciones en el proceso, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de clasificar las mutaciones según la extensión del material genético, ya habíamos visto en ese cuadro inicial que pueden ser genéticas, cuando el cambio es en la secuencia de nucleótidos o en las pares de bases o puntuales, cromosómicos cuando afectan la disposición de los genes del cromosoma, y genómicos pueden ser euploidías y aneuploidías, que eso ya lo habíamos visto. Euploidías cuando altera el juego y aneuploidías cuando altera uno o más o menos cromosomas. Acá están los ejemplos y finalizamos con imágenes. Acá tenemos la imagen del Cri-du-Cat o Cri-du-Chat, que es el síndrome de maullido de gato que ocurre en el par número 5, donde los niños con este síndrome maullan como un gatito, ¿sí? El síndrome de Edwards, que si ustedes esto se los voy a dejar, donde
lo vimos ya, pero se los dejo para que lo miren en el cariotipo, a dónde está ese error, se van a dar cuenta. Les doy una ayuda, es una trisomía, ¿sí? Búsquenlo ustedes. Después acá tenemos el síndrome de Patau, que también lo vimos, que es una trisomía. Se los dejo para que ustedes busquen en el cariotipo dónde está esa trisomía. El síndrome de Patau es terrible, es letal. Es decir, que el chico que nace no sobrevive, no tiene una sobrevida de muchos días, ¿sí? Klinefelter, que acá lo habíamos visto y acá se lo muestran en el cariotipo, ¿sí? Acá tienen la imagen. Turner, ¿sí? Con ese pliegue en el cuello, ese pliegue membranoso típico, o también llamado X0, que ese ocurre cuando hay un 2N-1, es decir, 45 cromosomas. Recuerden que esto lo vimos todo. Acá se ve perfectamente. Acá ya tengo otras. Fíjense qué bello, ¿no? Qué cosas distintas, ¿no? Acá tenemos aberraciones genéticas producidas por mutaciones, que generalmente todas las peores mutaciones y aberraciones se dan en la India, pero fíjense en qué belleza, producto de las mutaciones también, ¿no? Acá tengo 3 patologías distintas producidas por mutaciones. Acá tengo el hombre árbol, que seguramente lo han visto. Esta patología se llama neurofibromatosis, de las cuales hay distintos grados de incidencia. Acá tengo lo que se llama progeria o vejez prematura. Ustedes recordarán la película de Benjamin Button, que la hizo Brad Pitt. Bueno, es debido a este síndrome de Hutchinson-Gilford, también se llama, o progeria. Acá tengo lo que es el albinismo africano. Quienes padecen de albinismo en África son torturados, excluidos, discriminados, y además tienen cáncer de piel, ¿sí? Porque en realidad el color los protege del sol, y en este caso quedan exentos de esa protección porque carecen de ese pigmento, ¿no? Acá vemos los distintos grados que existen de neurofibromatosis. Por supuesto, hay fibromatosis mucho más leves, ¿no? Estas realmente no tienen buena evolución ni cura. Bueno, y les agradezco la atención. Espero que les haya gustado este tema tanto como me apasiona a mí. La intención es que lo entiendan y que puedan ver la importancia de explicar aplicando. Si yo explico sin aplicar, no sirve. ¿Por qué? Porque van a tener mucho más trabajo ustedes para introducir ese concepto. Esa es la finalidad de la actividad. Bueno, recuerden que además de la actividad del trabajo práctico número 6, que se los dejo ya en el aula, van a tener que responderme a esa preguntita que quedó pendiente y que lo van a hacer en el foro. Bueno, chicos, mil gracias, muchas gracias por el aguante. No se hizo tan largo tampoco, no llegó a 1 hora, así que misión cumplida. Un abrazo.